El día que mi marido perdió en el póker, no le entregó dinero al ganador, me entregó a mí. Y 9 meses después, cuando mi bebé abrió los ojos azules en el hospital, todo mundo supo la verdad que él intentó esconder. La carta marcada del destino acababa de caer sobre la mesa. Hola, mis queridos. Mi nombre es Jandira, tengo 70 años bien vividos, y hoy estoy aquí en mi cocina calientita, preparando unas galletas de almidón para vender en el tianguis mañana tempranito. Nací allá en Patos, Paraíba, pero hoy vivo aquí en Oaxaca, en una casita sencilla, pero llena de olor rico y de historia para contar. Mira, mientras voy amasando esta masa aquí, déjame decirte una cosa. Esta cocina es mi reino. Fue aquí que aprendí a sobrevivir cuando todo se derrumbó. Comencé a hacer estas galletitas hace unos 25 años, cuando necesité arreglármelas sola para criar a mi hijo. Hoy, gracias a Dios, estas galletas me dan mi sustento y me mantienen ocupada, que es bueno para la cabeza de una señora como yo. La masa está quedando en su punto. Mira nomás cómo no se pega en la mano. Así es como tiene que ser, ni muy seca, ni muy suave. La vida también es así, ¿no, mi hijo? Uno va aprendiendo el punto correcto de las cosas con el tiempo, con los golpes que recibe. Sabes, mis amores, yo siempre fui una mujer sencilla. Nunca pedí lujos, nunca quise riqueza, solo quería lo básico. Un techo, comida en la mesa, respeto. Pero hubo un tiempo en mi vida que no tuve ni eso. Hubo un tiempo que fui tratada como objeto, como una cosa que se apuesta y se pierde en un juego de cartas. Y antes de continuar contando lo que me trajo hasta aquí, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. ¿Está bien? Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de la abuelita Jandira. ¿Fue por la mañanita tomando café? ¿Fue después de la comida en ese descanso o ya es de nochecita cuando la casa está más quieta? Yo leo todos los comentarios, ¿eh? Y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacaron un tiempito del día para escuchar esta historia que voy a contar. Cuéntenme. Háganle ese cariño a su abuelita aquí, ¿sí? Y si todavía no te has suscrito al canal, dale clic a ese botoncito rojo ahí abajo y activa la campanita, porque cada semana traigo historias de superación que pueden ayudarte a ti o a alguien que conozcas. Hoy voy a contar una historia muy difícil, muy dolorosa, pero que necesita ser contada. Es sobre lo que pasa cuando una se casa con la persona equivocada, cuando una confía en quien no merecía nuestra confianza, cuando una ve al hombre que juró protegernos, usarnos como moneda de cambio. Esta masa aquí está casi lista. En un ratito voy a enrollarla, cortar las galletitas y meterlas al horno. El olor va a perfumar toda la casa. Pero cuando yo era más joven, mi casa no tenía olor a galletas. Tenía olor a desesperación, a lágrima escondida, a vergüenza callada. Entonces acomódate ahí, mi hijito, porque la historia que voy a contar es de esas que una no olvida. Es sobre traición, humillación y sobre cómo Dios tiene una manera propia de hacer justicia. Es sobre el día que el pecado de los hombres se volvió mi mayor bendición. Respira hondo, porque esta historia comienza con una baraja, un vicio maldito y un hombre que no supo ser hombre. Yo nací en Patos, Paraíba, en una casa de adobe con piso de tierra apisonada. Mi mamá se llamaba Quiteria, una mujer fuerte que lavaba ropa ajena para mantenernos. Mi papá, don Gumerindo, era vaquero en las haciendas de la región. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Y teníamos amor, que es lo que realmente importa. Éramos 6 hermanos. Yo era la tercera hija. Estaba Zenaide, que era la mayor, y cuidaba de todos como si fuera mamá también. Después venía Arlindo, que era el primer varón y el orgullo de mi papá. Yo venía enseguida, Jandira, y después estaba Ivonete, Baldomiro y la más chiquita, Diva. Nuestra casa era pequeña, pero estaba llena de risas y de carreras de niños. Recuerdo que despertaba tempranito con el canto del gallo. Dormíamos todos juntos, en un cuarto solo, en petates en el piso. Mi mamá ya estaba de pie antes de que saliera el sol, preparando el desayuno. Era siempre lo mismo. Café con leche aguado,
pan casero cuando había, o atole de maíz con mantequilla de la tierra. Pero era sabroso, hecho con cariño. Después del desayuno teníamos tareas. Las niñas ayudábamos a mamá en la casa, barrer el patio, lavar los trastes en la pila, cuidar a los más chiquitos. Los niños iban con papá a los pastizales o se quedaban limpiando la milpa que teníamos en el solar. Todos trabajábamos. Así era como la familia sobrevivía. Pero también jugábamos, ¿eh? Cuando el trabajo terminaba, yo y mis hermanos íbamos al mezquite que había cerca de casa. Jugábamos a las escondidillas, al avión rayado en el piso con piedra, a las rondas. Yo tenía una muñeca de trapo que mi mamá hizo con retazos, y esa muñeca era mi tesoro. La cuidaba como si fuera de verdad. También estaba la iglesia de San Sebastián, que quedaba en el centro de Patos. Todos los domingos íbamos a misa descalzos, porque zapatos eran un lujo. Caminábamos casi media hora bajo el sol caliente del desierto, pero íbamos felices. En la iglesia me sentía especial, ¿sabes? Miraba a los santos y pedía protección. Pedía que la familia nunca pasara hambre. Dios siempre me escuchó, incluso en los tiempos más difíciles. Cuando cumplí 7 años, mi mamá me puso a ayudarle en el lavado de ropa. Íbamos al río Espiñaras con bultos enormes de ropa sucia. Nos quedábamos todo el día allá tallando ropa en las piedras, restregando con jabón de coco casero. Mis manos se ponían ásperas, rajadas, pero yo no me quejaba. Veía a mi mamá ahí fuerte cantando canciones de trabajo y quería ser igual a ella. Por la noche, después de la cena sencilla, nos reuníamos en el patio. Mi papá tocaba guitarra, mi mamá cantaba, y nosotros nos quedábamos ahí mirando las estrellas, contando historias. Mi papá contaba historias de charreadas, de toro bravo, de aventuras en el desierto. Escuchábamos con los ojos bien abiertos, como si fueran cuentos de hadas. Yo tenía una amiga de la infancia, Creusa. Vivía en la casa de al lado. Éramos uña y mugre. Jugábamos juntas, compartíamos los secretos, soñábamos juntas. Nos quedábamos platicando sobre cómo sería cuando creciéramos. Yo decía que quería casarme con un hombre trabajador, tener mis hijos, mi casita. Quería ser feliz, nada más. Mi infancia fue pobre, pero fue feliz. Nos reíamos mucho, a pesar de todo. Teníamos esperanza. Miraba a mis papás y veía ejemplo de lucha, de unión. Pensaba que cuando yo creciera iba a tener un matrimonio así también, un compañero de verdad que me respetara, que trabajara junto conmigo. Pero la vida no siempre es como una la imagina cuando es niña, mi hijo. La vida tiene vueltas y revueltas que una nunca espera. Y a veces una se casa con quien no debía, una confía en quien no merece. Y ahí la historia que empezó bonita se vuelve tragedia. Cuando yo tenía como 12 años, el clima en el desierto se puso terrible. Vino una sequía brava. El río se secó, la milpa murió, el ganado fue muriendo de sed. Mi papá perdió el trabajo porque las haciendas estaban quebrando. Pasamos hambre de verdad. Comíamos harina con agua y sal cuando había. Hubo días que nos dormimos solo con la panza rugiendo, sin nada que llevarnos a la boca. Fue en esa época que mi familia decidió probar suerte en otro lugar. Escuchamos que en Oaxaca había más oportunidad, que allá llovía más, había tianguis grande, había trabajo. Entonces, juntamos los bultos y nos vinimos para acá. Yo tenía unos 13 años cuando pisamos Oaxaca por primera vez. La ciudad parecía enorme para mis ojos de niña del campo. Había calles empedradas, casas de ladrillo, el tianguis de Oaxaca, que era famoso en todo México. Mi papá consiguió trabajo como ayudante de albañil. Mi mamá volvió a lavar ropa, ahora para familias de la ciudad, y yo y mis hermanos ayudábamos en lo que podíamos. La vida mejoró un poco. No éramos ricos, pero no pasábamos hambre, y fue aquí en Oaxaca que yo crecí. Me hice señorita y conocí al hombre que cambiaría mi vida para siempre. No para mejor, como yo soñaba, sino para peor, de una manera que yo nunca podría imaginar. Cuando yo tenía unos 15 años, ya era una señorita. Ayudaba a mi mamá en casa,
cosía para afuera para ganar un dinerito y en las horas libres iba al tianguis con mis hermanas. El tianguis de Oaxaca era un espectáculo, lleno de colores, olores, música. Nos encantaba pasear por allá, ver las novedades, soñar con las cosas que no podíamos comprar. Yo era una niña callada, obediente, no les daba problemas a mis papás. Fui creciendo con la idea de que mujer de familia se casa temprano, cuida la casa, cuida al marido. Así me enseñaba mi mamá y yo creía que así tenía que ser. Cuando yo tenía 17 años, conocí a un muchacho en la iglesia. Se llamaba Cloves. Era moreno, cabello negro bien liso, ojos cafés oscuros como los míos. No era guapo, pero tampoco era feo. Era un hombre común. Trabajaba como ayudante en un taller mecánico y parecía ser esforzado. Cloves empezó a mirarme después de las misas. Se quedaba esperándome en la puerta de la iglesia, sacaba plática, decía que yo era bonita, que era recatada, que era el tipo de muchacha que él quería para casarse. Yo me quedé halagada, ¿no? ¿Qué muchacha no se queda cuando un muchacho le da atención? Empezamos a noviar con la bendición de mis papás. Cloves iba allá a casa los domingos. Se sentaba en la sala con la familia, platicaba con mi papá. Parecía serio, parecía derecho. Nadie desconfiaba de nada. Yo misma no desconfiaba. Pensaba que había encontrado a mi compañero para toda la vida. Cuando cumplí 18 años, Cloves pidió mi mano en matrimonio. Mi papá aceptó. Yo me puse feliz, pensando que iba a realizar mi sueño de niña, tener mi casita, mis hijos, mi familia. Nos casamos en la iglesia en una ceremonia sencilla, pero bonita. Yo usé un vestido blanco prestado de mi prima y me sentí la mujer más feliz del mundo. Nos fuimos a vivir a una casita rentada en las afueras de Oaxaca. Era pequeña, solo 2 cuartos, pero era nuestra. Yo limpiaba todo con cariño, cocinaba para mi marido, cuidaba todo bien bonito. Pensaba que estaba viviendo mi cuento de hadas. Pero pronto, en las primeras semanas de casada, empecé a notar cosas extrañas. Cloves llegaba tarde a casa, oliendo a tequila y cigarro. Decía que se había quedado con los amigos. Yo no cuestionaba porque me habían criado para ser mujer obediente, que no le pone peros al marido. Un día, como 2 meses después de la boda, descubrí que Cloves tenía un vicio, las cartas. Jugaba con quián, jugaba póker, canasta, cualquier juego que involucrara apuestas. Y perdía. Perdía siempre. La primera vez que llegó a casa sin el dinero del pago, me llevé un susto. Le pregunté qué había pasado y confesó que había perdido todo en el juego. Yo lloré, le pedí que parara, dije que necesitábamos ese dinero para comer, para pagar la renta. Él prometió que no iba a jugar más, pero era mentira. El vicio fue empeorando. Cloves empezó a faltar al trabajo para jugar. Lo corrieron del taller. Consiguió otro trabajo en una refaccionaria, pero pronto también lo perdió. Por la misma razón. Empezamos a pasar apuros de verdad. Hubo meses que no había qué comer en casa. Yo volví a coser, a lavar ropa, cualquier cosa para traer dinero a la casa. Pero todo lo que yo ganaba, él lo perdía en las cartas. Yo tenía 19 años y ya me sentía vieja de tanto sufrir. Mi familia sabía de la situación, pero no podían ayudar mucho porque también pasaban dificultades. Yo estaba atrapada en ese matrimonio, en esa situación, sin ver salida. Fue en esa época que conocí a Valdir. Era amigo de Cloves, o al menos se decía amigo. Valdir era rico, dueño de tierras en las afueras de la ciudad, sembraba caña de azúcar y tenía una vida holgada. Era lo opuesto de Cloves en todo. Güero, ojos azules clarísimos, alto, fuerte, con ese aire de quien manda y desmanda. Estaba casado con una mujer de la sociedad, doña Sonia, que era rígida y controladora. Valdir empezó a frecuentar nuestra casa porque él y Cloves jugaban cartas juntos. Todos los viernes había juego en nuestra sala. Valdir llegaba con puro caro, bebida buena, dinero en la bolsa. Cloves se quedaba como perrito moviendo la cola, adulando al hombre, tratando de ganarse sus migajas. Yo servía café, hacía comida para ellos y me quedaba callada en un rincón. Valdir me miraba de una manera que me dejaba incómoda.
No era una mirada de respeto, era una mirada de posesión, como si yo fuera una cosa que él pudiera comprar. Hubo una noche que Valdir se quedó hasta más tarde. Cloves había perdido mucho dinero y estaba desesperado. Valdir ofreció prestarle, pero con intereses altos. Cloves aceptó sin pensar. Fue ahí que me di cuenta. Mi marido se estaba hundiendo cada vez más y cada día que pasaba nos volvíamos más dependientes de ese hombre. Los meses fueron pasando y la situación solo empeoraba. Cloves le debía tanto dinero a Valdir que ya no teníamos cómo pagar. Valdir empezó a cobrar de otras formas. Mandaba a Cloves a hacer trabajos para él, trabajar gratis en sus tierras los fines de semana. Mi marido se volvió prácticamente un empleado suyo, y todo por el vicio maldito. Yo acababa de cumplir 22 años cuando pasó la noche que cambió todo. Era un viernes como siempre. Estaban jugando en nuestra sala. Cloves ya había perdido el sueldo entero del mes. Ya había perdido la moto vieja que teníamos. Ya no tenía nada más que apostar. De repente, Valdir aventó las cartas en la mesa e hizo un silencio pesado. Prendió el puro, soltó el humo despacio y miró a Cloves con esa sonrisa malvada. Después me miró a mí, que estaba en la cocina lavando trastes, tratando de hacerme invisible. «Ya no tienes nada, Cloves», dijo Valdir alto para que todos oyeran. Los otros dos hombres en la mesa se quedaron en silencio. «A menos que apuestes esa joya que tienes allá en la cocina». Me congelé. El traste se resbaló de mi mano y cayó al piso, haciendo ruido. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Miré a mi marido esperando, suplicando con los ojos que dijera que no, que me defendiera, que echara a ese hombre fuera de nuestra casa, que recordara que yo era su esposa, su compañera, la mujer que dormía a su lado todas las noches. Pero Cloves miró sus cartas. Tenía una secuencia buena en la mano. Vi el brillo de la codicia en sus ojos. Vi el vicio hablando más fuerte que cualquier cosa, más fuerte que el amor, más fuerte que el respeto, más fuerte que el honor. Me miró, después miró de nuevo las cartas y entonces, con la voz débil, cobarde, temblando, dijo: «Trato hecho. Si pierdo, ella es tuya por esta noche. Pero si gano, me das el doble de lo que perdí hoy y estamos a mano». Las lágrimas bajaron por mi rostro al instante. No era posible. No era posible que el hombre con quien me había casado, el hombre a quien le había jurado fidelidad ante Dios y la Iglesia, me estaba usando como ficha de juego. Me estaba apostando como si yo fuera un objeto, una cosa, un animal. Quise gritar, quise correr, pero las piernas no me obedecían. Me quedé ahí parada, temblando, viendo a los hombres tirar las cartas en la mesa. El corazón de Cloves latía tan fuerte que yo podía ver la vena del cuello pulsándole. Él tenía certeza de que iba a ganar, tenía certeza absoluta, pero cuando voltearon las cartas, Valdir tenía una secuencia mejor. Él ganó y Cloves perdió. Perdió todo, perdió el juego, perdió la dignidad, perdió a su esposa. Valdir se levantó de la silla despacio, como quien saborea una victoria. Juntó las fichas que había ganado, las guardó en la bolsa y miró a Cloves con desprecio. «Perdiste, compadre. Ahora paga tu apuesta». Cloves se puso blanco. Las manos le temblaban. Por un momento pensé que se iba a echar para atrás, que iba a decir que había sido solo una broma de mal gusto, pero no. Se levantó de la mesa con la cabeza agachada, agarró su almohada de nuestro cuarto y me dijo, sin poder mirarme a los ojos: «Paga la deuda, Jandira. Es solo por hoy. Mañana estaremos libres». ¿Libres? ¿Libres de qué? De la deuda con Valdir. ¿Pero y yo? ¿Y mi libertad? ¿Y mi dignidad? Eso no lo pensó. Yo grité: «Cloves, por el amor de Dios, soy tu mujer. ¿Cómo puedes hacerme esto?» Él no respondió. Salió del cuarto, cerró la puerta y se fue a la sala. Lo escuché prender el radio viejo que teníamos. Lo puso al último volumen. Música de Vicente Fernández sonando alto, muy alto, demasiado alto. Era para tapar lo que iba a pasar, para tapar mis gritos de socorro, para tapar su propia vergüenza, para fingir que no estaba oyendo, que no estaba enterado,
que no era responsable. La perilla del cuarto giró, la puerta se abrió. Valdir entró con esa sonrisa de vencedor, con ese olor a puro y bebida cara, con ese aire de dueño. Cerró la puerta detrás de él y la trabó. «No llores, Jandira», dijo acercándose. «Tu marido me dio este derecho. Eres el premio de la apuesta y yo siempre cobro lo que es mío». Yo me encogí en la esquina del cuarto, temblando. «Esto no está bien. No soy un objeto para que lo ganes en el juego». Él se rió. «Tu marido no piensa eso. Él te apostó y perdió. Ahora eres mía por esta noche». ¿Qué pasó en ese cuarto, mis queridos? No tengo palabras para describir. Cerré mis ojos y le pedí a Dios que me llevara. Pedí morir ahí mismo, porque vivir con aquello era peor que la muerte. Escuchaba la música allá afuera, alta, ensordecedora, y sabía que Cloves también estaba oyendo. Estaba oyendo y no hacía nada. Estaba ahí del otro lado de la pared, cobarde, dejando que otro hombre me usara. Cuando terminó, Valdir se vistió, prendió otro puro y salió del cuarto como si nada hubiera pasado. Pasó por la sala, le dio una palmada en el hombro a Cloves y dijo: «Gracias por la noche, compadre. Nos vemos la semana que entra». Y se fue. Yo me quedé acostada en la cama, sintiendo mi cuerpo doler, sintiendo mi alma sangrar. Sentía asco de mí misma. Me sentía sucia, me sentía rota por dentro. Cloves apagó el radio. El silencio que vino después era peor que la música alta. Un silencio pesado, culpable, vergonzoso. Vino hasta la puerta del cuarto, pero no entró. Se quedó ahí parado del otro lado. Lo escuché empezar a llorar bajito como niño. Pero sus lágrimas no curaban mi herida. Sus lágrimas no borraban lo que había pasado. «Jandira», susurró, «perdóname. Yo pensé que iba a ganar. Estaba seguro de que iba a ganar». Yo no respondí. No había qué decir. Me había vendido por un juego de cartas. Me había entregado a otro hombre como si yo fuera un trofeo, y ahora quería perdón. Después de esa noche maldita, yo nunca más fui la misma. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma había muerto un poco. Miraba a Cloves y sentía asco, odio, desprecio, pero al mismo tiempo no podía salir de esa casa. Me habían criado para creer que el matrimonio era para siempre, que la mujer tenía que aguantar, que Dios me iba a dar fuerzas para superar. Cloves no podía mirarme a los ojos. Sabía lo que había hecho. Sabía que me había vendido, traicionado, destruido, pero no pedía perdón de verdad. Solo se quedaba en ese silencio pesado, en esa culpa que tragaba, pero no podía escupir en forma de palabras que valieran algo. ¿Y Valdir? Valdir siguió frecuentando nuestra casa. Siguió jugando cartas con Cloves todos los viernes, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera usado, humillado, roto por dentro. Llegaba con esa sonrisa arrogante, ese olor a puro y bebida cara, y me miraba de una manera que decía: «Eres mía, tú lo sabes, y tu marido también lo sabe». Yo trataba de mantenerme lejos, me quedaba encerrada en el cuarto cuando jugaban, pero a veces Valdir tocaba la puerta, decía que quería un café, que quería un vaso de agua, cualquier pretexto. Y yo tenía que salir, tenía que servir, porque si no lo hacía Cloves, se ponía nervioso, con miedo de perder al amigo. Hubo una noche, como 3 semanas después, que Valdir se quedó hasta más tarde. Cloves había tomado demasiado y se desmayó en el sofá, roncando fuerte. Valdir vino hasta la cocina, donde yo estaba lavando trastes, tratando de mantenerme ocupada, tratando de fingir que él no estaba ahí. Se pegó a mí por atrás. Sentí su cuerpo en el mío y la desesperación me dominó. Susurró en mi oído cosas que me hicieron temblar de miedo y de asco. Dijo que yo era suya ahora, que una vez no había sido suficiente, que quería más. Dijo que me había gustado, que yo había sido hecha para él. Me alejé temblando y dije que no, que había sido solo esa vez, que era solo la apuesta, que debía terminar ahí. Él se rió de esa manera cruel y dijo: «¿Crees que tu marido me va a detener? Te vendió una vez, te vende de nuevo si yo quiero. No tiene el valor de enfrentarme, me debe dinero,
me debe favores, me debe su vida y tú formas parte del pago. Y era verdad. Cloves era un cobarde, un hombre débil, dominado por el vicio y por el miedo. No iba a defenderme. No iba a protegerme. Yo estaba sola en ese infierno, completamente sola. Las semanas fueron pasando y yo vivía en un terror constante. Todos los viernes eran un tormento. No sabía qué iba a pasar, si Cloves iba a perder de nuevo, si me iba a usar como apuesta de nuevo, si Valdir iba a exigir más. Vivía en el filo de la navaja, esperando la caída. Mi cuerpo empezó a dar señales extrañas. Náuseas por la mañana, mareos, cansancio. Al principio pensé que era solo tristeza, depresión, el peso emocional de todo lo que estaba pasando. Pero cuando mi período no llegó el mes siguiente, lo supe. Dios mío, lo supe al instante. Estaba embarazada. Fui al centro de salud. Me hice el examen. Positivo. Mi mundo se derrumbó por completo. Yo sabía que ese bebé no era de Cloves. Desde esa noche maldita, él no me había vuelto a tocar. No podía. La culpa y el asco eran tan grandes que él apenas podía estar en el mismo cuarto que yo. Dormía en el sofá, volteaba la cara cuando yo pasaba, fingía que yo no existía. Ese bebé era de Valdir, fruto de esa noche de horror, fruto de la apuesta, fruto del pecado de mi marido. Cuando le conté a Cloves, se puso blanco, más blanco que un papel. Las manos le temblaron tanto que tiró el vaso que estaba sosteniendo. El vidrio se rompió en el piso con un ruido seco. ¿Estás segura de que no es mío?, preguntó con la voz quebrada, ya sabiendo la respuesta. Yo lo miré con todo el dolor del mundo en el pecho y dije, tú sabes que no es tuyo, sabes exactamente de quién es, sabes lo que hiciste. Este bebé es culpa tuya. Él empezó a llorar como niño. Cayó de rodillas en el piso, juntó las manos y empezó a pedir perdón. Dijo que había sido un error terrible, que nunca debió hacer aquello, que ibas a asumir al niño como si fuera suyo, que íbamos a fingir que nadie necesitaba saber. Pero yo sabía, y él sabía, y Dios sabía. Sus lágrimas no curaban mi herida. Sus palabras no cambiaban la realidad. Yo estaba embarazada del hombre que me había usado como objeto. Y el hombre que debía protegerme, mi marido, había sido el responsable de todo. Me había puesto en esa situación, me había vendido, había destruido mi vida y ahora quería que yo fingiera que todo estaba bien. Cloves me suplicó que no le contara a nadie. Dijo que si alguien se enteraba, se iba a volver el hazmerreír de toda la ciudad, que teníamos que mantener el secreto, que íbamos a criar al niño y seguir con la vida como si nada hubiera pasado. Pero tenía miedo, mucho miedo. Lo veía mirando mi panza creciendo y poniéndose cada vez más nervioso. Lo escuchaba en el cuarto de madrugada, de rodillas rezando. Dios, por favor, que este niño nazca morenito, que nazca con mi cara, que nazca con ojo oscuro, que no se parezca a él. Si nace parecido a él, estoy perdido. Todo mundo va a saber, todo mundo va a ver. Rezaba todos los días, hacía promesas, prendía veladoras, iba a la iglesia, todo para pedirle al bebé que no se pareciera al padre biológico. Pero en el fondo sabía que no había cómo controlar eso y el miedo lo consumía. Mi panza fue creciendo, y Valdir, cuando se enteró del embarazo, se puso todavía más arrogante. Pasaba en camioneta por la puerta de nuestra casa y tocaba el claxon. Tocaba fuerte para que todos oyeran. Gritaba por la ventana, «¿Y eso, compadre? El ahijado está creciendo fuerte». Y se reía de nuestra desgracia, de nuestra vergüenza. Cloves se volvió el hazmerreír del barrio. Todo mundo sabía o sospechaba. Todo mundo cuchicheaba. Cloves perdió a la mujer en las cartas. Cloves es un cabrón manso. La mujer de Cloves está embarazada del ricachón. La vergüenza lo consumía. Ya no salía de casa si no era necesario. Cuando necesitaba salir, agachaba la cabeza, no miraba a nadie, corría por las esquinas. Pero no tenía el valor de abandonarme, porque en el fondo sabía que la culpa era suya, que me había puesto en esa situación, que él era el responsable de todo
y cargar esa culpa era lo mínimo que merecía. Pasé todo el embarazo con miedo. Miedo de que el bebé naciera igual al padre biológico. Miedo del juicio de la gente, miedo del futuro, miedo de todo. No quería a ese bebé. Cada vez que lo sentía moverse en mi panza, lloraba, porque aquello me recordaba cómo fue concebido. Me recordaba la noche más terrible de mi vida. Pero al mismo tiempo no tenía opción. El aborto era crimen, era pecado. Estaba atrapada en mi cuerpo, atrapada en ese matrimonio, atrapada en esa vida miserable, esperando el día del parto con terror en el corazón. Yo estaba de 8 meses de embarazo cuando pasó el peor día de mi vida. Hasta ese momento pensaba que ya había tocado fondo, pero no. Siempre hay un hoyo más profundo esperándonos. Era un viernes, claro, día de juego. Baldir estaba en nuestra casa de nuevo, jugando con Cloves y 2 amigos más de ellos. Yo estaba en el cuarto, acostada de lado, con la panza enorme pesando en mi cuerpo cansado. Me dolía la espalda, los pies estaban hinchados, y solo quería que todo aquello terminara pronto. Escuchaba las voces de los hombres, las risas, el ruido de las cartas golpeando la mesa, el tintineo de los vasos de tequila. De repente, escuché un golpe fuerte, un grito ahogado. Fui hasta la puerta del cuarto y la abrí despacio. Vi a Cloves caído en el piso de la sala, agarrándose el pecho, el rostro retorcido de dolor. Había tomado demasiado, como siempre. Los otros hombres se rieron al principio. Pensaron que se había desmayado de borracho, pero yo vi que era diferente. La manera en que se movía, el sudor frío bajándole por la cara, la respiración agitada, estaba pasándole algo grave de verdad. Los hombres lo levantaron y lo tiraron en el sofá. Baldir miró el reloj y dijo: «Bueno, ya es tarde, nos vamos». Y fueron saliendo, uno por uno, dejando a Cloves ahí tirado, gimiendo bajito. A nadie le importó. Para ellos, él era solo el pobre diablo que perdía en el juego todas las semanas. Baldir fue el último en salir. Se detuvo en la puerta, me miró con esa sonrisa maldita, después miró mi panza enorme y dijo: «Pronto voy a conocer a mi hijo, ¿verdad, Jandira? Estoy ansioso, espero que se parezca a mí. Sería una lástima que naciera moreno y feo como el padre de crianza». Sentí una rabia tan grande subiéndome por dentro que pensé que iba a explotar. Rabia de él, rabia de Cloves, rabia de mí misma por estar en esa situación. Le cerré la puerta en la cara con fuerza y volví al cuarto. Cloves gimió en el sofá toda la noche. Escuché cada gemido, cada suspiro de dolor. ¿Y sabes qué hice? Nada. No moví un dedo para ayudar. Quería que sufriera. Quería que sintiera aunque fuera un poquito del dolor que yo sentía todos los santos días. Quería que pagara. Al día siguiente, Cloves despertó con la cara arrugada, los ojos rojos. Intentó pedirme disculpas de nuevo, intentó abrazarme. Dijo que iba a dejar de jugar, que esta vez era en serio, que iba a cambiar, que iba a ser un papá de verdad para el niño cuando naciera, que íbamos a empezar de nuevo. Lo miré y vi a un hombre destruido, débil, patético, pero no sentí lástima, sentí desprecio. ¿Tú crees que te creo?, le dije con la voz firme por primera vez en meses. Me vendiste, me entregaste a tu amigo como si fuera un objeto, una silla, un animal. ¿Y ahora quieres ser papá? ¿Papá de quién? De un niño que ni siquiera es tuyo, de un niño que fue concebido en la peor noche de mi vida. Intentó abrazarme. Me alejé con tanta fuerza que casi me caí. No me toques. Ya no tienes ese derecho. Perdiste ese derecho el día que pusiste mi cuerpo en la mesa de juego. Fue en ese momento que me di cuenta. Ya no podía vivir así. No podía seguir en esa casa con ese hombre, esperando los viernes con pavor. No podía dejar que mi hijo creciera en ese ambiente. Fuera de quien fuera la sangre de ese niño, iba a ser mío, solo mío. Y no iba a dejar que lo criara un papá cobarde y un padrino abusador que iba a aparecer cada semana para recordarnos la vergüenza. Empecé a hacer planes en mi cabeza. Planes de fuga,
planes de libertad. Iba a tener al bebé, me iba a recuperar del parto lo más rápido posible, y me iba a ir, iba a desaparecer, iba a irme lejos, a donde ni Cloves ni Valdir pudieran encontrarme. Iba a empezar de cero en otro lugar, aunque tuviera que mendigar, aunque tuviera que dormir en la calle. Cualquier cosa sería mejor que ese infierno. Le conté mi plan a mi hermana Zenaide. Se asustó cuando aparecí en su casa una tarde, con la panza enorme, llorando sin parar. Le conté todo, todo. Lloró junto conmigo. Dijo que había escuchado los rumores en el barrio, pero no creía que fueran verdad. No podía creer que Cloves hubiera hecho aquello. «Tienes que salir de ahí, Jandira», dijo, tomando mis manos. «Después de que nazca el bebé, te vienes para acá. Te quedas conmigo hasta que te organices. Compartimos lo que haya. No necesitas quedarte en ese infierno». Me dio esperanza. Por primera vez en meses, vi una luz al final del túnel. No estaba completamente sola. Había alguien que se preocupaba por mí, alguien que me iba a ayudar. Volví a casa ese día con un poco más de fuerza. Miré a Cloves, que estaba sentado en el sofá, tomando de nuevo, y pensé: pronto voy a estar libre de ti. Pronto voy a respirar de nuevo. En las últimas semanas del embarazo, casi no salía del cuarto. No quería ver a nadie. No quería escuchar los comentarios malvados del barrio. No quería ver a Cloves arrastrándose por la casa, fingiendo ser marido, fingiendo que le importaba. Solo quería que aquello terminara pronto. Hubo una noche que no pude dormir. La panza pesaba demasiado, el bebé se movía sin parar y mi cabeza no se apagaba. Me quedé mirando por la ventana del cuarto, viendo las estrellas allá afuera, y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por la niña inocente que era antes de casarme, por la vida que había soñado y que nunca iba a tener. Lloré por mi infancia feliz en Patos, cuando pensaba que el mundo era bueno y las personas eran buenas. Lloré por todo lo que me habían robado. Le pedí a Dios esa noche con las manos juntas, mirando al cielo estrellado: dame fuerzas, dame valor para salir de aquí, muéstrame un camino, ayúdame a criar a este niño lejos de estos hombres, ayúdame a empezar de nuevo, dame una señal. Y Dios me escuchó, porque pocos días después, en medio de la madrugada, sentí la primera contracción, fuerte, dolorosa. El parto estaba empezando. Y cuando ese bebé nació, todo cambió, todo. El parto fue en casa. No teníamos dinero para hospital particular y el centro de salud estaba lleno. Llamaron a la partera, doña Eulalia, una señora antigua que ya había traído al mundo a la mitad de los niños de Oaxaca. Llegó con su bolsa, llena de trapos limpios, tijeras esterilizadas y esa calma de quien ya ha visto de todo. Cloves se quedó afuera del cuarto, caminando de un lado para otro, sudando frío. Podía escuchar sus pasos en el pasillo. Estaba nervioso, muy nervioso. Sé exactamente lo que pasaba por su cabeza. ¿Cómo va a ser este bebé? ¿Va a ser moreno como yo o güero como Valdir? ¿Va a tener mis ojos o los ojos azules de él? ¿Todo mundo va a saber o voy a poder esconderlo? Los dolores eran terribles, contracciones que venían una tras otra, partiéndome a la mitad. Grité, lloré. Agarré la mano de doña Eulalia con tanta fuerza que casi le rompo los dedos. Ella me decía: fuerza, niña, respira un poquito más. Tu hijo ya casi está aquí. Después de horas y horas de sufrimiento, de gritos, de dolor que parecía no tener fin, escuché el llanto del bebé. Agudo, fuerte, lleno de vida. Doña Eulalia levantó al niño, cortó el cordón, limpió su carita y entonces se quedó en silencio. Un silencio pesado, denso. Me miró con una expresión extraña, de sorpresa, de asombro. «Es un niño», dijo despacio. Y entonces, con cuidado, volteó al bebé para que yo lo viera. Lo miré y mi corazón se detuvo. Se detuvo de verdad. Por un segundo pensé que me iba a desmayar. El bebé era blanco, blanco como la leche. La piel clarita, delicada, casi transparente. Tenía poco cabello, pero lo que tenía era rubio,
rubio oro, brillando con la luz tenue del cuarto. Y cuando doña Eulalia abrió sus ojitos con cuidado, vi azul, un azul clarito, cristalino, como agua de alberca en verano, igualito a los ojos de Baldir. No había error, no había duda, no había manera de negar. Doña Eulalia me entregó al bebé envuelto en un trapo limpio, sin decir nada. Ella sabía. Cualquier persona que lo viera iba a saber. Ese niño era la cara del padre biológico. Era la prueba viva, la firma del crimen, el sello de la vergüenza estampado en una carita inocente. Escuché pasos apresurados. Cloves entró al cuarto con la cara angustiada. Fue directo a la cunita improvisada, donde doña Eulalia había puesto al bebé para vestirlo. Se acercó, miró y se quedó completamente paralizado, como si se hubiera vuelto estatua. El color desapareció de su rostro. Toda la sangre bajó, dejándolo más pálido que un muerto. Las piernas le flaquearon. Se apoyó en la pared. Después cayó de rodillas en el piso y empezó a llorar. Llorar fuerte, desesperado, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. No puede ser, Dios. ¿Por qué? Recé tanto, pedí tanto. Pero era exactamente lo que temía. El bebé era la prueba viva de su pecado, la marca que nunca iba a poder borrar. Cualquier persona que viera a ese niño iba a saber que no era hijo de Cloves. Iba a saber que tenía otro papá. Iba a saber toda la verdad. Doña Eulalia terminó de limpiar. Vistió al bebé con una ropita blanca sencilla y salió del cuarto en silencio, dejándonos solos. Cloves continuó en el piso, llorando, con las manos en la cara. Yo me quedé mirando al bebé en mis brazos. ¿Y sabes qué sentí? Amor. Amor puro, verdadero, incondicional. Ese niño no tenía la culpa de nada. Era inocente. Había sido concebido en una situación terrible. Pero era un ser humano. Era una vida y era mío. Solo mío. Miré esa carita pequeña, esos ojos azules que me miraban sin entender nada, y sentí mi corazón derretirse. No importaba de quién era la sangre, no importaba cómo había sido concebido. Ese era mi hijo y lo iba a amar, lo iba a proteger, lo iba a criar para ser un hombre de bien, diferente a los hombres que habían destruido mi vida. Lo voy a llamar Gilson, dije con la voz firme, mirando a Cloves, que todavía estaba en el piso. Y tú no tienes derecho de opinar. Perdiste ese derecho el día que me apostaste en las cartas. Cloves se levantó del piso tambaleándose y salió del cuarto sin decir una palabra. Escuché la puerta del frente cerrarse de golpe. Se fue. No sé para dónde. No me importó. En los días siguientes, el rumor corrió por toda Oaxaca. Toda la ciudad se enteró. Nació el hijo de Cloves, pero es güero de ojos azules. Nació igualito a Baldir. Cloves está criando al hijo del amigo. La mujer de Cloves fue apostada en las cartas y perdida. La humillación fue total y pública. Cloves ya no salía de casa. Cuando necesitaba salir para comprar algo o para trabajar, la gente señalaba, se reía, cuchicheaba. Las mujeres se paraban en la banqueta para comentar. Los hombres hacían chistes. Se volvió el hazmerreír de la ciudad y sabía que merecía cada risa, cada comentario malvado. ¿Y Baldir? Ah, Baldir apareció. Claro que apareció. Tocó a nuestra puerta una semana después del parto, con esa sonrisa arrogante estampada en el rostro. Entró a la casa sin pedir permiso, como si fuera dueño del lugar, y fue directo a ver al bebé que estaba en la cuna en la sala. Cuando vio los ojos azules de Gilson, cuando vio esa carita que era su cara, se rió. Se rió fuerte, con satisfacción, con orgullo enfermizo. Es mi hijo de verdad. Es mi cara. Mira, esos ojos son iguales a los míos. Miró a Cloves con desprecio total, con asco. Felicidades, compadre. Estás criando a un bebé que te va a recordar todos los santos días tu cobardía. Cada día que mires a este niño, vas a recordar lo que hiciste. Fue en ese exacto momento que escuché una voz femenina estridente en la puerta. Baldir, lo sabía. Sabía que estabas aquí.
Era doña Sonia, su esposa, alta, elegante, vestida con ropa cara, con esa postura de quien manda y desmanda. Había seguido a su marido, había sospechado que venía para acá. Los chismes habían llegado hasta ella y había venido a comprobarlo con sus propios ojos. Doña Sonia entró a la casa como un huracán. Fue directo a ver al bebé en la cuna. Se agachó, miró a Gilson con atención, miró los ojos azules, el cabello rubio, la piel clara, después miró a su marido, después miró de nuevo al bebé. La ficha cayó al instante. La verdad le pegó como un puñetazo. Se levantó despacio, se volteó hacia Valdir y le dio una cachetada que resonó en todo el cuarto. El ruido retumbó en las paredes. Desgraciado, asqueroso, sinvergüenza. Tuviste un hijo con otra mujer. Destruiste a esta mujer y todavía vienes aquí a presumir. Me miró y vi algo en sus ojos que no esperaba. Lástima, compasión. Ella sabía. Entendió que yo también era víctima, que yo no había elegido aquello. Esta mujer fue usada por ti y por el cobarde de su marido, dijo doña Sonia, señalando a Cloves, que estaba encogido en la esquina. Pero quien va a pagar somos yo y tú. Agarró a Valdir del brazo con fuerza y lo arrastró fuera de la casa, gritando, insultando, prometiendo que iba a pagar caro por aquello, muy caro. Y cumplió cada palabra. Doña Sonia pidió el divorcio inmediatamente y no fue un divorcio cualquiera. Contrató a los mejores abogados, reunió todas las pruebas de su infidelidad y le quitó todo: las tierras, el dinero, la casa, los bienes. Se quedó con todo porque había sido lista, había puesto todo a su nombre cuando se casaron. Valdir se quedó sin nada, literalmente sin nada. Se volvió un mendigo social. El hombre rico y poderoso se volvió hazmerreír. Perdió a los amigos, perdió el respeto, perdió todo. ¿Y Cloves? Cloves no aguantó la vergüenza, no aguantó la presión, no aguantó vivir en la ciudad, sabiendo que todo mundo sabía lo que había hecho. Una semana después, juntó la poca ropa que tenía en una bolsa y desapareció. Se fue sin avisar. Dejó una nota corta encima de la mesa. No puedo quedarme. Perdóname si puedes. Dicen que se fue al norte del país, que fue a tratar de empezar de nuevo en otro lugar donde nadie conociera su historia. Nunca más volvió, nunca más quiso saber del hijo que juró criar, nunca mandó un peso, una carta, nada. Y yo me quedé sola con mi bebé de ojos azules, pero por primera vez en años me sentí libre. Libre de Cloves, libre de Valdir, libre de la prisión que era ese matrimonio, libre para empezar de nuevo, libre para respirar. Hoy tengo 70 años y vivo aquí en Oaxaca, en la misma ciudad donde todo pasó. Pero mi vida ahora es completamente diferente. Es una vida de paz, de simplicidad y de mucho, mucho orgullo. Mi hijo, Gilson, creció y se volvió un hombre maravilloso. Tiene 48 años ahora. Está casado con una mujer linda y trabajadora llamada Aparecida, y me dio 4 nietos que son la luz de mi vida. Gilson es mecánico, tiene su propio taller aquí cerca de casa, a 3 cuadras de aquí. Trabaja duro, es honesto, es respetado en la comunidad. Es buen papá, buen marido, buen hijo. No se parece en nada al padre biológico, en nada. Cuando Gilson era pequeño, trabajé mucho para mantenernos. Lavé ropa ajena, cosí de madrugada, limpié casas de familia, hice dulces para vender en el tianguis, hice de todo. Hubo épocas que comíamos solo frijoles con tortilla y huevo cuando había, pero nunca faltó amor, nunca faltó dignidad, nunca faltó cariño. Crié a mi hijo para ser hombre de verdad, para respetar a la mujer, para nunca tratar a nadie como objeto, para nunca hacer con otros lo que hicieron conmigo. Nunca le escondí la verdad. Cuando tenía como 15 años, me senté con él una tarde de domingo y le conté todo. Le conté que el papá de registro, Cloves, se había ido cuando él era bebé. Le conté que su padre biológico era otro hombre, un hombre que tampoco quiso saber de él, que no merecía el título de papá. Le conté que me habían puesto en una situación terrible, pero que él, mi hijo,
Era lo único bueno que había salido de todo aquello. Gilson lloró mucho, pero después me abrazó fuerte y dijo con la voz entrecortada: «Mamá, tú eres mi papá y mi mamá. Eres todo para mí. No necesito a nadie más. Tú me criaste, tú me amaste, trabajaste el doble por mí. Esos hombres no son nada para mí». Y así fue como seguimos. Solo nosotros dos contra el mundo, luchando juntos, venciendo juntos. Cuando Gilson se casó y salió de casa, me quedé medio perdida al principio. La casa se quedó tan vacía, tan callada, pero pronto llegaron los nietos y ahí la casa volvió a tener vida. Volvió a tener ruido de niños, volvió a tener alegría. Vienen aquí todos los fines de semana. Hago esas galletas de almidón que les encantan. Hago pastel de elote todavía calientito. Cocino esa comida que deja la casa oliendo a cilantro y ajo. Nos sentamos en el patio, platicamos sobre la semana, nos reímos de sus travesuras. Es una vida sencilla, pero es feliz. Es la vida que siempre soñé tener. Vivo en una casita pequeña de 2 cuartos, que pude comprar con mucho sudor después de años y años trabajando. Fue una conquista inmensa cuando firmé los papeles. Tengo un patiocito atrás donde siembro cilantro, cebollitas, chiles, hierbabuena. Tengo mis 5 gallinas también que me dan huevos fresquitos todos los días. Es poco, pero es mío. Nadie me lo puede quitar. Nadie me puede hacer salir de aquí. Cada semana voy al tianguis a vender mis galletas de almidón y unos panes de queso que aprendí a hacer con una amiga. Me levanto a las 4 de la mañana para hornear todo fresquito. Los arreglo en una canasta grande forrada con trapo limpio y me voy a mi rinconcito en el tianguis. No gano mucho, pero ayuda a complementar mi pensión. Y me gusta ir al tianguis, platicar con la gente, ver el movimiento de la ciudad despertando, sentir que todavía soy útil, que todavía tengo valor. Mi familia está casi toda aquí en Oaxaca. Mi mamá ya falleció. Dios la tenga en su santa gloria, pero mis hermanos están vivos y nos vemos siempre. Mi hermana Zenaide, que fue mi salvación en esa época difícil, vive aquí cerquita, a 2 calles. Tomamos café juntas casi todos los días. Se sienta en mi cocina, platicamos de todo, de los hijos, los nietos, de la vida. Fue mi apoyo cuando más lo necesité y hasta hoy es mi mejor amiga, mi confidente. Miro a mi hijo, a mis nietos, y le agradezco a Dios todos los días. Agradezco porque, aunque pasé por lo que pasé, logré criar a un hombre de bien, un hombre que nunca le ha levantado la mano a una mujer, que trata a su esposa con respeto y cariño, que le enseña a sus hijos a ser gente de verdad, gente que vale. A veces pienso en Clops y en Valdir. ¿Se arrepentirán? ¿Pensarán en lo que hicieron? ¿Pagaron por sus pecados? No lo sé. No busqué saberlo. Dejé el pasado en el pasado, donde debe quedarse. Perdoné, no por ellos, sino por mí. Porque guardar rencor, guardar resentimiento, solo me iba a hacer daño, solo me iba a consumir por dentro. Perdoné y seguí adelante. Hay gente que mira a Gilson hasta hoy y comenta: «Qué hombre guapo, alto, güero, de ojos azules, parece gringo». Y yo sonrío porque sí, mi hijo es guapo, pero su belleza no viene de los genes del padre biológico. Su belleza viene del carácter que le enseñé, del amor que le di, de la dignidad que le mostré incluso en las peores situaciones. Viene de la educación, del respeto, de la honestidad que sembré en él desde pequeño. Hoy formo parte del grupo de mujeres de la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Nos reunimos todos los martes por la tarde para rezar el rosario, para platicar, para apoyarnos. Hay varias mujeres ahí que pasaron por cosas parecidas a mí. Mujeres que fueron traicionadas, humilladas, usadas, abandonadas. Y nos fortalecemos juntas. Nos mostramos unas a otras que sí se puede sobrevivir, que sí se puede ser feliz después de la tormenta, que somos más fuertes de lo que imaginamos. Mi vida no es perfecta. No soy rica, no tengo lujos, no viajo, no tengo carro, no tengo cosas caras, pero tengo paz. Duermo tranquila por las noches. Me levanto agradecida todos los días. Y eso, mis queridos, no tiene precio en el mundo.
La paz del espíritu es el mayor tesoro que podemos tener en esta vida. Mis amores, si llegaste hasta aquí y escuchaste toda mi historia, sabes que lo que pasé no fue fácil. Fue una de las peores cosas que le pueden pasar a una mujer. Ser tratada como objeto, como moneda de cambio, tener el propio cuerpo usado como pago de deuda de juego, ser humillada, usada, rota por dentro. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Yo sobreviví. No dejé que aquello me destruyera completamente. Agarré los pedazos de mi vida, los junté uno por uno y construí algo nuevo, algo bonito, algo que vale la pena. Construí una vida con dignidad, con amor, con propósito. Si eres mujer y estás viviendo una relación donde no te respetan, donde te humillan, te disminuyen, te controlan, donde sientes que perdiste tu valor, donde te tratan como posesión y no como persona, quiero decirte con toda la fuerza de mi corazón: sal. Sal mientras es tiempo. No esperes a que las cosas mejoren, porque no van a mejorar solas. Hombre que no te respeta una vez, no te va a respetar nunca. Hombre que te trata como objeto, no va a despertar un día y volverse príncipe. Sé que es difícil. Sé que tienes miedo de quedarte sola, de no poder mantenerte, de ser juzgada por la familia y por la sociedad. Sé que te enseñaron que tienes que aguantar, que tienes que sufrir callada, que el matrimonio es para siempre. Pero te garantizo una cosa: la soledad es 1000 veces mejor que la humillación. La pobreza es mejor que la falta de dignidad. El juicio de los demás duele mucho menos que el irrespeto diario dentro de casa. Créeme. Y si conoces a alguna mujer que está pasando por esto, alguna vecina, amiga, prima, compañera de trabajo, extiéndele la mano. Sé el hombro amigo. Sé la Zenaide que yo tuve en mi vida. Porque a veces la persona solo necesita a alguien que le diga: no estás sola. Puedes salir de esto. Voy a ayudarte. Puedes contar conmigo. Hombre que apuesta a su esposa en el juego no es hombre, es cobarde, es débil, es despreciable. Hombre que usa el cuerpo de una mujer como premio, como trofeo, como pago, no es hombre, es abusador, es criminal. Y tú no mereces eso. Ninguna mujer merece ser tratada así, nunca, por ningún motivo. Yo transformé mi dolor en fuerza, transformé mi tragedia en propósito. Hoy cuento esta historia no para que sientan lástima de mí, sino para abrir los ojos de quien necesita escuchar esto, para mostrar que hay salida, que puedes empezar de nuevo cuantas veces sea necesario, que puedes ser feliz de nuevo, incluso después de todo, que la vida continúa y puede ser buena. Y ahora, mis queridos, necesito hacerles un pedido muy especial a ustedes que me acompañaron hasta aquí, que me dieron su tiempo, su atención, su corazón. Si esta historia te tocó de alguna manera, si sentiste que necesitabas escuchar esto hoy, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, quiero que hagas una cosa por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana vengo aquí a contar historias de mujeres que sobrevivieron, que superaron, que vencieron contra todas las probabilidades. Historias que pueden salvar vidas, que pueden dar esperanza, que pueden mostrar el camino. Y tu suscripción ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. No esperes ni un minuto más. Dale clic a ese botón rojo ahora. Hazlo por la abuelita Jandira. Hazlo por ti. Hazlo por todas las mujeres que están sufriendo en silencio. Y déjame un comentario aquí abajo con una palabra solita: fuerza. Si viste hasta el final y entendiste el mensaje, escribe fuerza para que sepa que estás conmigo en esta corriente de apoyo y de concientización. Leo todos los comentarios y cada fuerza que veo me da certeza de que vale la pena seguir contando estas historias. La familia y la comunidad son esenciales para combatir este tipo de violencia. Estate atenta a las señales de alerta. Marido que controla demasiado, que aísla a la esposa de la familia y de los amigos, que la disminuye con palabras, que la hace sentir inferior, que la trata como propiedad. Esas son señales claras de peligro. Y si ves que esto le está pasando a alguien cercano,
No te quedes callada. Ofrece ayuda. Sé la diferencia. En cualquier país del mundo, en cualquier cultura, el respeto y la dignidad son derechos básicos de todo ser humano. No importa dónde estés, no importa cuál sea tu situación, busca ayuda. Busca a las autoridades locales. Busca a organizaciones de apoyo a mujeres. Busca iglesias. Busca centros comunitarios. No necesitas sufrir sola. Existen personas e instituciones que quieren ayudarte. Yo aprendí en mi vida que el valor no es no tener miedo. Valor es tener miedo y hacerlo de todas maneras. Yo tuve miedo de salir de ese matrimonio. Tuve miedo de criar a mi hijo sola, sin dinero, sin apoyo. Tuve miedo del juicio de la sociedad. Tuve miedo de todo. Pero lo hice de todas maneras. Y hoy miro para atrás y veo que valió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada día de lucha, cada sacrificio. Lo más importante que quiero que entiendas es esto. No dejé que el pecado de los hombres definiera quién soy. No soy la mujer que fue apostada en las cartas. No soy la víctima que se quedó atrás llorando. Soy la mujer que se levantó del lodo, que se sacudió el polvo, que luchó, que venció. Soy la mamá de un hombre maravilloso que rompió el ciclo. Soy la abuela de 4 nietos lindos. Soy sobreviviente. Soy guerrera. Y tú también puedes serlo. No cuentes mi historia solo para entretener. Cuéntala para concientizar. Cuéntala para prevenir. Cuéntala para que otras mujeres no pasen por lo que yo pasé. Porque cuando hablamos, cuando exponemos, cuando denunciamos, cuando rompemos el silencio, protegemos a otras mujeres, salvamos vidas, rompemos el ciclo de violencia que pasa de generación en generación. Mi historia no es sobre el día que fui apostada en un juego de cartas. Mi historia es sobre el día que decidí que aquello no me iba a definir. Es sobre el día que miré a mi hijo en los brazos y dije, vamos a vencer. Es sobre cada mañana que desperté y elegí continuar aunque pareciera imposible. Es sobre transformar trauma en testimonio, dolor en propósito, vergüenza en fuerza. Te deseo fuerza, valor y fe. Eres más fuerte de lo que imaginas. Eres capaz de empezar de nuevo cuantas veces sea necesario. Tienes valor, tienes dignidad, mereces respeto y amor de verdad. Y recuerda, Dios no te da una carga mayor de la que puedes cargar. Si estás pasando por esto ahora, es porque Él sabe que eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir y para servir de ejemplo, de luz, de esperanza para otras mujeres. Gracias por escucharme, mis amores. Gracias por estar aquí conmigo en este camino. Haz tu suscripción ahora, activa esa campanita, deja tu fuerza en los comentarios y hasta la próxima historia. Que Dios te bendiga, a tu familia y que te dé el valor que necesitas para tomar las decisiones correctas en tu vida. Un beso enorme de esta abuelita que está contigo. Hasta pronto.